días. Una vez más nos encontramos desde las instalaciones del Security College para este conversatorio que sería el quinto que realiza Seguridad y Defensa Hemisférica del Security College US. En esta ocasión trataremos el tema de migraciones en América Latina, el impacto en la seguridad y defensa. Participarán como moderador de este programa, como siempre, el director de Seguridad y Defensa Hemisférica del Security College, general de división Felipe Arancibia Clavel, de Chile. También estarán presentes en el conversatorio el coronel en retiro de Colombia, el señor John Marulanda. Nos acompañarán dos destacadas damas, integrantes también del Security College, que es la licenciada periodista, directora de prensa del Security College, Sandra Valencia, del programa G24 de Colombia, como asimismo la licenciada María Teresa Torres, de México, especialista en seguridad humana y gobernabilidad. Por otro lado, desde Washington, D.C. también, muy cerca mío, se encuentra el doctor Guillermo Pacheco Gaitán, quien es el director de Asuntos Internacionales del Security College, que también va a estar participando en esta plataforma que estamos entrenando el día de hoy, y esperamos que ustedes nos den los comentarios, ¿cierto?, si les pareció bien esta nueva transmisión, para seguir mejorando y entregando a ustedes temas de gran relevancia en el área de la seguridad y defensa hemisférica, acá en nuestra región de Latinoamérica. Sin más preámbulos, entonces, dejo con ustedes al moderador de este conversatorio del día de hoy, al general señor Felipe Arancibia Clavel. Bueno, muy buenos días. Un saludo fraterno desde Chile, tanto a Colombia, Medellín. Un saludo especial a Sandra, al coronel Marulanda, a México, a Tere, y a Guillermo y Arturo en Washington, D.C. Una vez más nos juntamos para hablar temas de interés general, específicamente relacionados con la seguridad y defensa, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que está en la agenda de los medios, en la agenda política de los países, y también que va a afectar, o vamos a tratar de dilucidar si afecta o no afecta, el tema de las migraciones que están sucediendo en América Latina, como un fenómeno importante que hay que observar, discutir y ver qué cosas podemos sacar como lecciones aprendidas para poder asesorar o tratar de difundir algunas ideas que permitan adoptar políticas públicas adecuadas, o por último tener el conocimiento de aquellos elementos que son necesarios para poder comprender este fenómeno. Como unos datos introductorios, creo que es preciso señalar que ACNUR establece que en el mundo hay alrededor de 70,8 millones de personas desplazadas a la fuerza, de los cuales 41,3 millones son desplazados internos, 25,9 millones son refugiados, y solicitantes de asilo alrededor de 3,5 millones. Eso en cuanto a una mirada global del mundo. Sin embargo, hay dos focos importantes en Latinoamérica que las migraciones están siendo consideradas como un fenómeno importante de la vida cotidiana, de lo que está ocurriendo. El 80% de los refugiados y migrantes que salen de un país se localizan en países vecinos a sus países de origen, que es un elemento importante especialmente en la región latinoamericana. Con respecto a Centroamérica, las cifras indican que entre 140.000 a 400.000 personas cruzan anualmente México con destinos a Estados Unidos o Canadá. ¿Quiénes son? Normalmente vienen o se originan del Triángulo Norte de Centroamérica.
Guatemala, Honduras, El Salvador. Y hay una gran diversidad de migrantes, de edad, de sexo, nivel educativo y origen geográfico. Últimamente cada vez vemos más migrantes con condiciones económicas bastante frágiles. Normalmente los indocumentados son los que predominan y no poseen permiso de entrada o documentos que normalmente expiraron. Y realmente, ¿por qué migran? Uno se pregunta estos antecedentes como elementos que van estas personas arrancando o dejando atrás los conflictos armados que se han vivido en el Istmo Centroamericano y fundamentalmente la violencia que existe en esa región. Y además, ante la carencia o el impedimento de participar en el mercado laboral de sus países de origen. Estados Unidos, como es sabido, externaliza su política migratoria y lo está haciendo a través de México, incluso ahora a través de Guatemala. Normalmente el tránsito por México es muy peligroso y las rutas que van en dirección al norte van evolucionando y van cambiando de acuerdo a las necesidades y a las situaciones que se viven. Las últimas cifras entregadas por ACNUR con respecto a Centroamérica dice que el año 2018 más de 353.000 personas refugiadas han solicitado asilo al norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, de los cuales, como usted ya lo comenté, el empeoramiento en el crimen y la violencia fomentado por los carteles de la droga, las pandillas, ha permitido el aumento de este fenómeno. En el año 2019 solamente llevamos 31.300 solicitantes de asilo en México y más de 245.000 personas están desplazadas en forma interna en Honduras y El Salvador. En Nicaragua la persecución política y toda la situación que se está viviendo en ese país ha permitido que durante el año 2018-2019 más de 80.000 personas han solicitado asilo en distintas partes del mundo. Eso con respecto a Centroamérica. Si nosotros ahora lo proyectamos al fenómeno venezolano, podemos decir que las personas continúan huyendo de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales en Venezuela. Más de 4 millones de personas están consideradas como refugiadas, inmigrantes a todas partes del mundo. 464 han solicitado asilo en distintas partes del mundo. Alrededor de 1.800.000 están viviendo bajo otras formas legales en estadías en América Latina. Todos estos elementos han impactado fuertemente en los países de la región. Voy a dar algunos datos de estos 4.296.777. Esta es la última cifra de ACNUR actualizada el 5 de agosto del presente año. En Colombia, por ejemplo, al 30 de junio habían 676.093 migrantes venezolanos. En Perú, el segundo país en importancia en cuanto a migrantes, al 5 de junio de este año habían 410.895. En Chile, tercer país destinatario, al 29 de febrero habían 326.775, pero estas cifras han sido actualizadas por el gobierno de Chile y las autoridades políticas de Chile establecen que hemos llegado aproximadamente a más de 400.000, con una proyección de más de 1 millón de migrantes en Chile para el 2020-2021. Posteriormente, en importancia sigue Argentina, con 159.000 migrantes, Ecuador, México, Brasil, solamente con 74.000. Y así Panamá, Uruguay, en esa proporción va bajando. Importa acá que Colombia, país vecino de Venezuela, es el país que tiene país destinatario con más cantidad de migrantes, posteriormente Perú y posteriormente Chile. Y lo más dramático, que se espera que la cifra de estos 4 millones al año 2020
2021, según algunos estudios, va a alcanzar a los 8 millones de migrantes. Esto es una catástrofe y que tiene impactos en todos los ámbitos de la vida nacional de los países latinoamericanos y en especial con respecto a Latinoamérica y especialmente en seguridad y defensa. Para iniciar esta primera ronda de conversación y discusión, me permito preguntarle a cada uno de ustedes, desde la perspectiva que ustedes observan en sus países donde ustedes residen, ¿cómo se ha percibido este fenómeno en su país? Dejo a Teresa iniciando la conversación, después Sandra, John y Guillermo. Gracias. Gracias a todos, muy buenos días. Saludos al día de hoy desde Morelia, Michoacán. Estaba haciendo un recuento ahora que escuchaba las cifras que daba el general y reflexionaba también sobre esta entrevista que tuve la fortuna de hacer con Sandra hace unas semanas y me daba cuenta por primera vez, tengo que decirlo, de lo que está generando, lo que ocurre en México, cómo se ve México en el resto de América Latina y francamente fue impresionante porque había comentarios muy apasionados, Sandra, muy preocupantes respecto de lo que están viendo, leyendo que ocurre en el interior de México y creo que tiene mucho que ver con las dos naturalezas que tiene México. La interior, los problemas propios de gobernabilidad que se están registrando, ni más ni menos aquí en Michoacán el día de ayer en la región de Tierra Caliente, hubo la incursión de algunos grupos armados en el municipio de Tepalcatepec y ante el asombro de los pobladores, porque fue muy temprano, había niños en la escuela, estaba la vida cotidiana que se vio pues totalmente rebasada por esta circunstancia, pero además con la institucionalidad debilitada al interior del propio México, el tema de los gobiernos locales y la falta de contundencia en materia de seguridad está haciendo que se abran frentes que antes no estaban abiertos o que por lo menos no estaban desbordados. A la par de esto, veía declaraciones, ayer me hacían una entrevista en un medio local, respecto de lo que dice el gobernador de Tamaulipas, que está en una zona limítrofe con Estados Unidos, y los comentarios del gobernador de que esta estrategia de la Guardia Nacional, que hay que decirlo con toda claridad, es a quien se le ha comisionado el tema migratorio en las dos fronteras, tanto en el sur como en el norte, y ha manifestado una serie de deficiencias que tienen que ver con la falta de estructura al interior mismo de la idea de la Guardia Nacional, porque tienes entonces a perfiles como marinos, como militares, como la Policía Federal que está en proceso de desaparición en lo que resta del año y tenía áreas especializadas justamente para estos temas, y no se están viendo ni colaborando ni coordinadas en lo local, pero además también sin facultades territoriales para atender temas como este, que en algunos casos son crisis humanitarias. Y yo creo que en donde hay que poner el foco en este momento es en esas dos vías. Los retos que estamos enfrentando de cara a lo humanitario, que lo habíamos abordado ya con Sandra en algún momento, pero también cómo la vulnerabilidad de la institucionalidad en América Latina, cómo este proceso al interior también de México que parece de debilitamiento de algunas instituciones, especialmente en materia de seguridad, cómo la falta de responsabilidad y los tramos que se dejan abiertos al interior de los gobiernos están gestionando esta suerte de crisis que nos vamos por algunas regiones, sí al interior, pero también en nuestras fronteras. Escuchaba las cifras que daba pues el general en materia de desplazamiento. Yo tengo que decirles que siendo de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, que además por desgracia ha sido una muy conflictiva, mi padre que falleció el año pasado fue un mismo desplazado de la violencia en los 50s, cuando tenía alrededor de 9 años. Mi abuela siempre decía que lo prefería lejos y vivo que cerca y muerto. Es decir, creo que hay fenómenos invisibles que no se están contabilizando, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero que esa falta de claridad en el estudio de lo local, en esa falta de visión de abajo hacia arriba nos hace perder esa naturaleza humana a la que tendríamos que estar volteando la mirada en este momento, y me parece que un ejercicio como este nos ayuda a entender las nuevas dimensiones y los nuevos retos de lo que esto implica en todo el mundo y especialmente para nosotros como región en América Latina. Gracias, Tere. Sandra, también la pregunta, ¿cómo has percibido desde Colombia
la situación. Ustedes son testigos, no voy a decir privilegiados, pero sí testigos importantes de lo que está sucediendo con el desplazamiento de una gran cantidad de migrantes venezolanos que como destino tienen a Colombia o como lugar de paso para ir a otros países. Sandra, adelante. Felipe, Guillermo, Teresa, un gusto saludarlos de nuevo, Arturo, y por supuesto al coronel Marulanda. La verdad es que Colombia es el primer país, cuando digo primer país, es el más impactado, y tú mismo lo mencionabas, esa inmediatez en el territorio que hace que un grupo de personas, una familia o alguien salga desesperado huyendo en este tema de la dictadura que los tiene tan limitados en cuanto a los derechos básicos, pues sale en primera instancia a Colombia, o como tú lo decías, en tránsito, y pues quería hacer precisamente, frente a la cifra que dabas ahorita, una relación del más reciente dato actualizado por la Cancillería, que ya se acerca al 1.800.000 venezolanos, y que es cierto que ahorita cuando pasó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ya nos hablaban de que esto podría llegar a los 8 millones. Ahora, uno desde la parte de prensa hace un monitoreo, y Teresa mencionaba un poco como el termómetro de la gente, qué está pensando la gente, qué siente, los comentarios apasionados van y vienen. Y es muy interesante ver cómo la gente está tan confundida que no logra entender que esto, a pesar de que es una crisis en la que se mencionan países inicialmente como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Chile, que están atestados por esta gran crisis migratoria, no logra entenderlo y empiezan de alguna manera también a señalar una serie de hipótesis. Te cuento para ser precisa. En los monitoreos de prensa de hace aproximadamente 6 meses, señalaban como responsables de toda esta migración, había desde las teorías conspirativas de fundaciones que estaban directamente ligadas a George Soros, como también había otras que decían abiertamente, esto es una estrategia de desestabilización, una estrategia de quinta columna que lo que pretende es desestabilizar las democracias. Y cuando tú te pones a ver qué países están desestabilizando, nos damos cuenta que son Estados Unidos, que son Colombia, democracias, ahora México, que han sido tradicionalmente tal vez las más estables dentro de este hemisferio. Y es ahí cuando se vuelve una amenaza hemisférica. En Colombia, la gente está muy preocupada no solo por lo que representa el tema de la migración como tal, que son personas que han salido de Venezuela huyendo de una dictadura, sino que también están muy preocupadas porque la sociedad colombiana está absolutamente polarizada y sienten que aquí se ha permeado esa ideología que destruyó el país vecino en diferentes instancias, como incluso directamente lo han señalado los ciudadanos, las altas cortes, los ataques que se vienen dando contra la institucionalidad, contra la buena imagen del ejército, que es tal vez la institución que más queremos nosotros, y en la misma academia, donde se ha visto cómo algunos profesores desde ya empiezan a adoctrinar frente a ciertas ideologías. ¿Qué es para Colombia esa migración? Esa evidencia de que hay un daño o una intención de daño mucho más allá que busca desestabilizar las democracias tradicionalmente estables en América Latina. Gracias, Sandra. John, por favor, tu impresión de lo que está sucediendo con este fenómeno migratorio, por favor. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Espero me escuchen bien. Gracias a Arturo por la invitación, Guillermo, a ti, Felipe, y especialmente a Sandra, mi paisana, y a Teresa. Bueno, no, mire, yo comparo, pues, escuchando atentamente a Teresa y escuchando a Sandra, pues son el mismo fenómeno con dos perspectivas. El fenómeno migratorio de México es una combustión. Eso ha venido mucho tiempo sucediendo de una manera paulatina, sistemática, si se quiere. Lo que está sucediendo en Colombia con Venezuela no es una combustión como esa, es una explosión. Y en un corto tiempo hemos visto que Colombia estamos siendo desbordados por una avalancha, no por un río como en México, que es continuo. Aquí ha sido una avalancha que nos tiene realmente muy preocupados. Mire, yo salgo aquí a la esquina de mi casa y veo una familia de venezolanos con un cartel que dice, tengo hambre, soy venezolano, ayúdeme. Y son una joven, un joven, de pronto una persona madura y 1 o 2 niños.
Acabo de hacer un recorrido por el país y por las carreteras veo unos zombies, porque no son migrantes, son zombies. Los veo unos muchachos con la mochila, bajo la lluvia, en el sol, a la esquina de la carretera con un letrero que dice soy venezolano, ayúdenme. Es dramática la situación que estamos viendo en Colombia. Pero fuera del aspecto humano, que nos impacta mucho, también y en nuestra preocupación, hay aspectos de seguridad graves consecuencia de esta migración. Lo primero, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, grupo narcoterrorista, que estaba casi extinguido y que ha crecido hoy mucho, en el lado venezolano, casi el 50% de su pie de fuerza son jóvenes venezolanos. El ELN viene aprovechando esta coyuntura humanitaria de Venezuela para reclutar jóvenes que no tienen qué hacer, especialmente en las zonas de la frontera, en los estados de Táchira, Zulia, estado Apure, algo de Barinas, Amazonas y Bolívar. De modo que ahí tenemos una amenaza seria de seguridad que está gravitando mucho, utilizando mucho esta cantidad de jóvenes que están sin hacer nada útil. Aquí en Colombia es cada día, y Sandra lo puede verificar, cada día más frecuente la noticia de bandas criminales urbanas en las cuales participan venezolanos. Para bien o para mal y sin ánimo de estigmatizar ni generar xenofobia, la realidad es que cada día se ven más jóvenes venezolanos involucrados en robos, asaltos, actos criminosos de diferente tipo. Igualmente, amigos míos, hay que entender que Venezuela son dos países de un valor geoestratégico. Venezuela es el país de mayores reservas petroleras del mundo, eso ya lo hace per se un país de valor geoestratégico. Y Colombia es el principal primer productor de cocaína en el mundo. Y eso genera unas dinámicas geopolíticas, por supuesto geoestratégicas, pero geopolíticas que nos complican mucho. Pues las bandas de narcotráfico, que están ahora muy vinculadas al cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y algo de los Zetas, que se han detectado evidentemente aquí, no es especulación, es inteligencia, pues están reclutando gran cantidad de estos emigrantes que no tienen qué hacer, porque el gobierno colombiano se está viendo copado en sus capacidades de salud, de vivienda, de alimento, de educación, que hay que dárselos. No alcanzaba el gobierno a suplir las necesidades básicas de los propios nacionales. Ahora imagínense con 1.400.000 más y con una prospección dramática que Felipe mencionó. Si esto sigue así como va, vamos a tener más de 4 millones de migrantes que están llegando a Colombia, como bien lo decía Felipe y como bien lo decía Sandra. Llegan aquí, el 80% se queda en Colombia y el resto migran a los países que en su orden más se están viendo también afectados, como son Ecuador, como es Chile, Perú y Chile. Países que han colocado ahora serios, no trabas, pero sí controles a esa inmigración. Y esos controles de esa inmigración lo único que hacen es revertir ese flujo a Colombia. Es decir, la semana pasada vimos más de 30.000 venezolanos en el término de una semana parados en la frontera con Ecuador, en Ipiales, porque no podían posar, porque no tenían visa y no tienen cómo conseguir visa. ¿Qué hace esa gente? Tiene dos opciones. O se va de todas maneras para Ecuador por las trochas, las vías ilegales, lo que permite que aumenten los traficantes de humanos y se haga un negocio, o se devuelven a Colombia, en donde tenemos este problema. Luego, realmente es un problema continental del cual la primera víctima está siendo Colombia. Y en cuanto, para terminar, en cuanto a si esto es una estrategia o es un cisne negro, algo raro, es muy difícil que sea realmente una estrategia exprofeso planeada para desestabilizar. De hecho, en sí misma trae la desestabilización. Venezuela se salió de las manos del control de sus gobernantes. El fracaso de Venezuela no es el fracaso básicamente de una doctrina, aunque lo es, pero es el fracaso de una mala, terrible administración, que con el país con las mayores riquezas de América Latina está sumida en la más absoluta pobreza y miseria, en una crisis humanitaria. Un datico final. Saben ustedes que en los últimos 3 años
los venezolanos han perdido 7 kilogramos de peso. Conseguir proteína en Venezuela es una labor titánica. Por eso les digo que aquí lo que vemos en Colombia en las carreteras, y anduve de norte a sur en X tarea, y veíamos por todas partes seres humanos como zombies, caminando casi desorientados, idos, y con un letrero que decía: soy venezolano, ayúdeme. Es dramático lo que estamos viviendo aquí, y en aspectos de seguridad es realmente una amenaza, mucho más ahora que estos bandidos de las FARC decidieron volver a las armas, y lo hicieron con el apoyo del gobierno venezolano, y se protegen y se cuidan en Venezuela. Gracias, John. Guillermo, me gustaría, si tú nos pudieras explicar cuál es la mirada desde Washington, cuál es la mirada de Estados Unidos al fenómeno, primero al centroamericano, que es más conocido para ellos, porque es algo, como decía muy bien John, es un río continuo, pero ¿qué pasa con esta avalancha? ¿Qué pasa con el fenómeno venezolano, que por las cifras es el fenómeno migratorio más importante del mundo? Ha superado a Sudán, a Siria, en las cantidades de desplazados que existen actualmente. Adelante, Guillermo. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Saludos, Arturo, Felipe, Tere, Sandra, John, qué gusto estar con ustedes. Antes de responder eso, hago una acotación también a lo que decía John. Venezuela no se le salió de las manos solo a sus gobernantes, Venezuela se le salió de las manos a todos, al sistema interamericano, al sistema de Naciones Unidas, se le ha salido a todos. Creo que no ha habido una visión clara de lo que se tiene que hacer en Venezuela, y creo que eso ha sido bien aprovechado, ya sea que haya un cisne negro, que no haya un cisne negro. La situación misma de Colombia ahorita respecto a la posición de las FARC complejiza el tema de la migración, porque, como muy bien lo decía, el ELN se ha dotado de toda esta mano, como muy bien decía, una mano necesitada, que está haciendo ya desde un punto de vista humanitario, que tiene que tener una intervención. Digo, porque tenemos que recordar una cosa, hay ciertos datos que no tenemos que perder de vista. En el último año, la migración produjo 6.7 billones de dólares, o sea, el equivalente a 9.4 del PIB mundial. O sea, ¿qué significa esto? Que el impacto positivo de la migración lo tenemos que rescatar. O sea, no podemos mencionar también el tema negativo, que sí, trae las partes negativas, lo tocaré al final en el tema de seguridad. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la mano de obra representa los migrantes, sobre todo centroamericanos y mexicanos, el 38% de la mano de obra está dotado de inmigrantes, y de esa el 80% es de centroamericanos y mexicanos. Pero tomando la pregunta tuya, Felipe, obviamente el tema centroamericano y ese país de paso que es México tiene ya su buen tiempo, Lo que pasa que es hasta este último periodo, la administración del presidente Donald Trump, que se ha enfocado de una manera diferente, y lo quiero explicar. En la época demócrata del presidente Obama, que ha sido la administración que más ha deportado en toda la historia de los Estados Unidos, obviamente los medios de comunicación, que tienen toda una tendencia demócrata, bajaban esa influencia, y bajaban la influencia que desde el presidente Obama se dejaron firmados las órdenes ejecutivas de separar familias. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el presidente Trump lo está enfocando desde una manera diferente, y aquí está Tere, y creo yo que México lo está viviendo. ¿En qué está haciendo el presidente Trump? Diciéndole a México: cumpla su función, no deje pasar a los migrantes como que fueran por su casa. Entonces, sí, esta migración tiene años de Centroamérica para acá. O sea, se calcula aproximadamente que Estados Unidos tiene 12 millones de inmigrantes ilegales. Tú te puedes imaginar, 12 millones de inmigrantes ilegales, que esto tiene mucho que ver con el tema de el tema de los lobbies legislativos. ¿Por qué? Porque hay muchos interesados que no haya legislación, una ley que deje de ser ilegal a esta inmigración. Pero desde la visión que tiene los Estados Unidos es obviamente preocupante. Para ellos, mira, para ellos lo de Venezuela sí es preocupante, pero para ellos, número uno,
es el tema centroamericano y el tema mexicano. ¿Por qué? Porque es lo que le afecta. Tenemos que entender una cosa, Estados Unidos ha recibido aproximadamente más de 450,000 venezolanos. O sea, es el cuarto país que más venezolanos ha recibido, entonces Estados Unidos también tiene una visión respecto a esta posición del tema de Venezuela. A Estados Unidos no mira a Venezuela casi desde la perspectiva de lo que está produciendo en la inmigración. Lo mira desde el punto de vista de seguridad y ahí tenemos que entender ese impacto que tiene para la seguridad y lo podemos ver también en la inmigración africana para Europa. Miren los procesos que se generan en el Mediterráneo respecto a las respuestas de seguridad que tiene que dar estos países mediterráneos para evitar el paso de la inmigración. Cómo ahora en México se está produciendo la Guardia Nacional, como lo menciona Tere, a la cual le dan la custodia del tema de fronteras. Entonces, quiero terminar en cuál es el impacto que está teniendo el tema de la inmigración en muchos países. Es desnudando lo que yo vengo diciendo desde hace algún tiempo, es no estamos pensando en el diseño de fuerzas para el futuro. Creo que todavía estamos viendo la seguridad y la defensa con un modelo de hace 30 años y creo yo que los nuevos desafíos, obviamente cada país desde una perspectiva diferente, pero los nuevos desafíos demandan que empecemos a ver cuáles van a ser las fuerzas dentro de 10 años, no ahorita, dentro de 10 años y que desde ahorita empecemos a reaccionar porque estos nuevos desafíos que estamos viviendo, el tema de la migración que lo estamos tocando ahora, está evidenciando el hecho de que no es ni Fuerzas Armadas ni Policía las que tienen que acceder a eso, tienen que ser con unas acciones conjuntas, pero ¿no será que tenemos que empezar a diseñar esas Fuerzas Armadas y esas policías y de repente no serán ni Fuerzas Armadas ni policías las que vamos a necesitar dentro de 10 años para reaccionar ante estos, por ejemplo, flujos migratorios que van creciendo? Gracias, Guillermo. Bueno, te adelantaste un poco a la pregunta que venía y yo, con respecto al impacto en particular en la seguridad y la defensa, yo quiero hacer un par de reflexiones. En Chile, si este flujo de migrantes venezolanos continúa, probablemente tengamos el 2020 alrededor de 1 millón de migrantes. Chile, su población son 18 millones y fracción. Es decir, la proporción de migrantes venezolanos va a alcanzar alrededor del 6 al 7% de la población. Sin duda, como decía Guillermo, hay un lado positivo en la migración, donde los desplazados iniciales, en el caso venezolano, fueron la gente más pudiente, la gente más preparada, la gente que tenía recursos para poder salir de Venezuela, pero hoy en día, como decía muy bien John y Sandra, la masa migrante que viene de Venezuela particularmente son aquellos que están con mayores problemas económicos, que tienen precariedad y que están llegando a países y llevando la violencia y la criminalidad porque no tienen otros elementos para poder subsistir. Entonces, por ejemplo, y pongo el caso de Chile, Chile ha tomado una medida precautoria, está poniéndose más rígido en el acceso a los migrantes. Eso ha causado un tapón en Perú, ahí en la frontera norte, porque, como les decía, los que eran más pudientes entraron por avión, entraron con otros medios. Entonces viene la gente más precaria y eso significa un problema humanitario tremendo, de un costo altísimo para países de rendimiento medio como los latinoamericanos. Entonces la pregunta, enfocando estos elementos, discúlpenme, lo importante ahora es ver cómo este impacto puede afectar la seguridad y la defensa de cada país y en la región en particular, tanto en el caso centroamericano como en el caso venezolano. Le doy la palabra a Tere para que nos dé su mirada desde México. Adelante, Tere. Escuchaba con mucha preocupación la participación de todos, ¿no? Y creo
que es necesario que también volteemos, yo insisto, a ver en el tema de abajo hacia arriba. Escuchando a Guillermo diciendo que nos falta diseño de futuro en estrategias de seguridad y defensa, creo que es bien difícil luego estar pensando en el futuro cuando estás rebasado en el presente. Y yo insisto en el tema del mantenimiento del orden público en lo local. Me parece que necesitamos una estrategia que ayude a fortalecer los canales institucionales locales, porque bien lo estaban señalando. Venezuela ha sido una tragedia que nos ha rebasado a todos en todas las formas posibles, y pareciera que ahora se ha convertido en un fantasma que no se puede exorcizar, pero que nos está persiguiendo a todos. Y yo, insisto, veía en estos comentarios apasionados del cómo nos ven a los mexicanos, cómo nos ven a México en este momento a partir de la entrevista que tuve la fortuna que me hiciera Sandra, y es el temor del fantasma de Venezuela, de lo que puede ocurrir también en México, del discurso que se genera de repente de odio, pero también de estas ideas de no voltear al exterior para voltear al interior del país, y te conviertes en una especie de país irresponsable, al final de cuentas, pero eres irresponsable con la región, pero también eres irresponsable al interior. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que necesitamos pensar y empezar a gestionar una estrategia de fortalecimiento de instituciones locales, porque si no puedes contener y no puedes garantizar tu orden público, ya lo decían muchos de ustedes, los servicios básicos en lo local, en lo municipio, es muy fácil que llegue la criminalidad y se instale de todas las formas posibles. Estos cárteles con quienes se han tenido tantos problemas, que han sido tan violentos en México, que ahora también tienen presencia y muy fuerte en este sentido de expansión en Colombia, están creciendo de esta manera porque hay una falta de institucionalidad también aquí en el territorio nacional que está permitiendo que esto ocurra. Es decir, los vacíos que hay los están llenando quienes los están sabiendo capitalizar. Y pueden ser estas fuerzas oscuras que bien mencionan, pero tiene mucho más que ver, yo creo, con el vacío que se genera al interior de cada uno de nuestros países, de cada uno de los gobiernos locales, y este perfil de criminalidad que ahora existe. Yo aquí siempre lo menciono, son grandes antropólogos y sociólogos, están muy claros de cómo llegar y conquistar a nuestros chicos. Yo que pertenezco a un estado, soy michoacana, de un estado que hay 4 millones de michoacanos en Michoacán y 4 millones de michoacanos en Estados Unidos, que somos el primer estado con deserción escolar secundaria en todo el país, y tendríamos a 200,000 chicos en edad secundaria, adolescentes, que no están en las aulas, que no están recibiendo instrucción. ¿Y a dónde se están yendo? Me preguntaban algunos empresarios hace unos años que cuál era mi lógica en términos de interpretar en materia de seguridad esta cifra. Yo les decía, si el 10% de estos chicos locales están en manos de la delincuencia organizada, ¿cuántos son, no? Y a la hora de que ellos visualizaban que eran 20,000 aproximadamente, yo les decía, el estado de fuerza en nuestro territorio, en Michoacán, no llega ni a 10,000 elementos. Es decir, hay retos locales que tenemos que empezar a ver desde unas buenas prácticas internacionales en materia de fortalecimiento, porque en donde estamos perdiendo el orden público, estamos perdiendo la gobernabilidad y somos mucho más susceptibles de situaciones de inseguridad, de crisis como esta, de que llegue y se instale también estos riesgos de delincuencia de otros países. Y es verdad, somos un país de tránsito, pero con este discurso de odio que también hay en Estados Unidos, ya lo decía Guillermo, institucionalidad como la de la Guardia Nacional nos está quedando corta, no solamente para el futuro, en este momento, y eso está generando mucho más conflicto que el de la propia inercia natural que estamos viviendo en la región. Gracias, Tere. Quiero volver a la reflexión del tema del impacto en la seguridad, y para pasarle posteriormente a Sandra. Efectivamente, yo creo que hay un momento en que la migración es muy beneficiosa, especialmente en países como, voy a poner el caso de Chile, donde los índices de natalidad son muy bajos, está menos de 2 hijos por mujer, creo que está el 1,6, si no me equivoco, y las expectativas de vida son muy altas. Por lo tanto, la masa trabajadora ha ido disminuyendo y ha aumentado la cantidad de adultos mayores. Por lo tanto, es beneficioso los migrantes porque van llenando o van supliendo esa masa laboral. Pero ¿en qué momento eso se desborda? ¿Y qué impacto va a tener eso en los distintos países? Como por ejemplo la salud, los sistemas de salud, los sistemas previsionales, el empleo. ¿Hasta dónde va a ecualizar perfectamente
pero con esta avalancha que habla John, difícilmente se puede lograr. Sandra, ¿tú crees que aparte de lo indicado por John, hay otros elementos en la seguridad y defensa que son relevantes con respecto a la migración violenta y macroscópica que existe desde Venezuela? Sí, Felipe, de hecho el coronel Marulanda dio una muy buena radiografía y escuchando a Tere cómo lo complementaba, si bien son fenómenos distintos la migración que se vive en México con la que estamos viviendo aquí en Venezuela, yo quisiera antes de entrar a profundizar en esos aspectos de seguridad ciudadana que son cruciales, que yo sé que el coronel John Marulanda nos va a ayudar a ampliar ahorita después de que yo hable, pero sí que quisiera puntualizar en esta reflexión que tú hacías, y es en qué momento esa migración se vuelve ya no positiva, sino negativa y nos desborda. Y ahí hay que hacer esa diferenciación. Cuando una migración es positiva, genera el desarrollo económico que ha generado, por ejemplo, en Chile, en los Estados Unidos, pero cuando es negativa es porque estas personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de decidir a conciencia si realmente querían irse de su país, tuvieron que dejarlo todo y salir huyendo descontroladamente. Y ahí nos pone ante ese famoso Pacto Mundial de Migraciones de la Organización de Naciones Unidas y nos preguntamos, ¿la lucha del mundo actual es protegernos, ese nacionalismo del que habla Tere, que se ve en los discursos que leemos, en los comentarios que leemos, en los termómetros de prensa, ese nacionalismo proteccionista de yo protejo mi territorio, yo vuelvo mi mirada al interior, o nos volvemos globalistas y entonces de verdad abrimos fronteras y permitimos que estas personas lleguen, aún cuando hay fenómenos de migración descontrolada que no permiten de alguna manera controlar bien todo este tema de seguridad, que genera en un primer momento esa compasión, esa misericordia, y luego viene esta xenofobia que también se está convirtiendo en un riesgo importante dentro de la seguridad ciudadana. Esas tres diásporas que tú mencionabas, Felipe, hace un instante, en la primera fase que vimos cómo salieron los magnates, los empresarios, para proteger que sus propiedades no fueran expropiadas. La segunda fase, en la que la mayoría fueron exiliados políticos, y esta tercera fase, que es el pueblo más, digamos, vulnerable, la población más desprotegida, que llega a permearse, a meterse también en las calles para buscar sobrevivir, ha abierto otras dos brechas de inseguridad muy fuertes dentro de la ciudadanía. Primero los pone en riesgo a los que realmente están buscando cómo sobrevivir y son migrantes, pero también es que se han mencionado, y en Colombia el coronel lo puede ratificar, primero un reclutamiento, una vulneración a ser reclutados en el norte de Antioquia y Bajo Cauca, por ejemplo. El gobernador de Antioquia manifestaba una preocupación muy fuerte porque decía que los venezolanos estaban siendo vulnerables y muchos de ellos estaban siendo reclutados por grupos ilegales. Mencionaba de hecho incluso el Clan del Golfo para su momento que hizo la denuncia al gobernador. Y esto se ha visto en todas las ciudades y en la frontera con Venezuela pues también se ve y mucho más fuerte. Y el segundo tema en el que también yo quisiera que nos ampliara más, porque conoce mucho mejor el tema el coronel Marulanda, es que en Colombia se ha visto, especialmente a principio de este año y a final del anterior, se lograron detectar casos de intento de espionaje en el que no sabemos qué fuerzas enviadas desde Venezuela estaban incluso permeándose entre los venteros ambulantes. Ya te digo que pone en riesgo a los migrantes de verdad, la gente que tuvo que salir desesperada para tratar de sobrevivir, y se permearon entre los venteros ambulantes y uno se pregunta, ¿a quién pretendían vigilar o hacerle espionaje? ¿A los funcionarios del Estado, a los mismos connacionales que salieron huyendo, a los periodistas de aquí de Colombia que denunciamos la situación, a quienes les estaban haciendo espionaje? Esa es mi pregunta, y en el marco de lo que tú dices de la seguridad, del impacto de la seguridad ciudadana. Gracias. Gracias, Sandra. Te paso de inmediato, John. Creo que la pregunta es muy interesante de lo que está planteando Sandra. A ver qué información nos puedes aportar tú. Sí, Sandra, hemos venido realizando una labor de análisis y de apoyo a ciertas instancias del gobierno sobre este fenómeno de la seguridad, de la defensa nacional y de la seguridad pública frente a la migración. De hecho, tenemos un seminario muy importante con presencia de la ACNUR, la OEA, la ONU, bancos internacionales, universidades de España, de París, de empresas privadas como Siemens,
En fin, un muy importante seminario el 7 y 8 de octubre en Bogotá, que es el 9º Congreso de Responsabilidad Social sobre la Migración. Ahí estaremos representando al Security College con una, que es lo que está preguntando Sandra, con una conferencia, una charla que se llama Perspectivas Geopolíticas Regionales de la Diáspora Venezolana. Mire, mientras sucede esto, mientras estamos viendo esta explosión migratoria de crisis humanitaria descontrolada que estamos sufriendo en Colombia, al otro lado de la frontera, esa migración sucede especialmente en la parte norte de la frontera colombo-venezolana, que es una frontera de 2.200 kilómetros, es frontera marítima, frontera de montaña, frontera de selva, frontera de desierto, es complicada esa frontera. La conozco muy bien como oficial de caballería, presté mis servicios en diferentes comandos en esa frontera. La mayoría de migrantes están entrando por norte de Santander, estados Zulia y Táchira de Venezuela, departamentos de Santander del Norte y Santander de Colombia. Ahí es donde está realmente el primer paso de este drama. ¿Y qué pasa en las últimas horas en ese tramo? Al frente de Cúcuta, algunos de ustedes conocen eso, es la ciudad capital del departamento norte de Santander, en un pueblito pequeño que se llama Rubio, que era un centro de descanso los fines de semana para los cucuteños, hice para Rubio, a las playas de Rubio, era muy agradable ir a Rubio, eso es Venezuela. Bueno, desde hace 10 días se viene instalando una base militar con la presencia de más de 100 soldados rusos y cubanos, y esto no es especulación, es confirmado, que están instalando radares, antenas y operando drones. Mientras en la base de Paraguaypoa, en La Guajira, desierto al frente de Paraguachón, Paraguaypoa en Venezuela, se están acumulando tanques T-72 de guerra. Entonces, cuando uno ve esas cosas, se pregunta y dice, hombre, ¿a qué jugamos? ¿Cómo es esto? Les recuerdo que América Latina es el continente más peligroso del mundo. Lo ha dicho repetidamente desde hace 10 años las Naciones Unidas, con el mayor número de homicidios, el mayor número de robos, el mayor número de extorsión. Producimos el 99.9% de la cocaína del mundo, que es la que dispara el negocio ilícito del principal crimen organizado que tenemos. De modo que, ante estas situaciones, y hace pocas horas, las FARC, o uno de los jefes de las FARC más identificados, se abre, como decimos en Colombia, se abre el parche y vuelve otra vez a la lucha armada con el apoyo y el amparo del gobierno venezolano. Entonces, en ese escenario, en ese tablero, uno ve que la situación es sumamente complicada. Y ahí entra lo que pregunta Sandra. ¿Ustedes creen, como expertos en seguridad, que un gobierno como el venezolano, en medio de esa avalancha de inmigrantes, no va a infiltrar la gente de inteligencia que le interesa, como lo saben hacer muy bien los cubanos? Claro que sí. Y se han detectado la presencia de muchos agentes de inteligencia venezolanos que posan por migrantes. Mire, se han capturado agentes de inteligencia venezolanos cerca a la base de fuerzas especiales más importante de Colombia, en Melgar, Tolima, a 2 horas de Bogotá. Se han capturado individuos espiando, merodeando por la base de aviones, la base de combate, el CACOM 1, que está en Melgar, no muy lejos de Bogotá tampoco. Ahí los han capturado. No han sabido explicar qué hacen ahí y han posado de migrantes. Entonces hay un problema de seguridad, de defensa nacional para Colombia. No solamente el problema humanitario, que es gravísimo, como ustedes muy bien lo han explicado, el problema de seguridad pública, gravísimo, como he tratado de darles a entender, pero el programa de defensa nacional también es muy complicado con Venezuela. Ahora con las FARC, ahora con el ELN, ahora con rusos y cubanos en la frontera adelantando actividades militares que uno dice no se entiende. Es decir, Colombia nunca tiene una posición militar agresiva, siempre ha sido defensiva, no tiene una estrategia de ataque. En cambio, Venezuela insistentemente ha dicho que tenemos un litigio fronterizo que no se ha hablado, y el gobierno venezolano ha sido claro en decir ese territorio es nuestro,
Colombia hace una cantidad de reclamos en la retórica que siempre se ha utilizado en estas cosas, al cual uno ya no le para bolas, pero cuando suceden estas cosas, uno dice, un momentico, aquí, ¿qué está sucediendo? Como que sí es una situación delicada, llama a atención y a preocupación, y estoy de acuerdo totalmente con Teresa. Nos obliga ante que, esto es inédito, lo que está sucediendo nunca antes lo habíamos tenido. Ante eso, yo sí creo que somos nosotros los llamados a pensar qué nuevas posibilidades de rediseño de nuestras fuerzas de seguridad, policiales y militares, hay que hacer, si es que hay que hacerlas. ¿Cómo vamos a enfrentar estos retos tan complicados como el de Colombia, que les acabo de decir que es muy particular aquí, o el de México, que es bien complicado también? Chile ha tomado las medidas lógicas de una migración sí humanitaria, pero controlada. Ecuador también. Colombia ha creado a la carrera organismos, hay un gerente de la frontera colombo-venezolana, inmigración se ha rediseñado y todo, pero las fuerzas militares y de policía siguen en sus roles tradicionales, con cargas adicionales, tareas nuevas que hacen que sean hasta cierto punto inoperantes. Ahí yo creo que Security College tiene una gran oportunidad de ofrecer el pensamiento de gente tan veterana como Guillermo, mi general, todos los que estamos aquí, Sandra, Teresa, y proponer frente a estas circunstancias alternativas en seguridad y defensa. Muchas gracias, John. Efectivamente, es muy interesante lo que tú estás planteando y es parte de la pregunta que viene. Pero antes quiero preguntarle a Guillermo quiero saber su opinión sobre un comentario que hizo el canciller de Chile, el ministro Teodoro Rivera, en un llamado que hizo a los países latinoamericanos sobre la proporcionalidad de recepción de migrantes. Llama la atención que, por ejemplo, Brasil, siendo un país con una frontera bastante importante con Venezuela, tenga una cantidad proporcionalmente muy baja con respecto a los otros países latinoamericanos, respecto a la recepción o como país destinatario. Uno entiende que normalmente los migrantes van a los polos de desarrollo, a las economías más fortalecidas, pero llama la atención, y me gustaría saber la opinión de Guillermo con respecto a cómo él ve el tema de esta proporcionalidad y por qué algunos países como Brasil, por ejemplo, no recibe tanto migrante. Junto con eso, ya que John se adelantó, hacer la última pregunta al panel, ¿cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar, obviamente, esta crisis migratoria? ¿Qué papel debe tener? ¿Debe tener papel en esto o solamente debe dedicarse a observar desde una postura de custodio, frontera, etcétera? Adelante, Guillermo. Gracias, Felipe. Mira, yo creo que en el caso de Brasil, Brasil tiene un bolsón natural que impide que muchas veces se crucen. Los que han llegado ha sido, han pensado que pueden atravesar la selva. Yo conozco el caso en Cúcuta de un pastor brasileño que hace casi 40 años para poder ir a Cúcuta cruzó la selva misma, pero se llevó, estoy hablando hace 40 años y tiene ahora un tremendo alcance incluso para muchos de los migrantes que están pasando, pero me refiero, tiene un colchón natural que le ha hecho que Brasil no reciba tantos migrantes, porque los que quieren llegar a Sao Paulo, que es un polo de desarrollo, un polo industrial, tienen que dar una vuelta muy grande y se terminan quedando en muchos de los países, 1, 2, el idioma. Creo yo que el hecho de que no hablen portugués limita muchas veces esa relación y esa incidencia que pueden tener los venezolanos y ha hecho que escojan otra serie de países, el caso mismo de Colombia. O sea, los números, muy bien lo decía yo, los números muchas veces se quedan cortos, se calculan que es 1,5 millones los venezolanos que han entrado ya al país colombiano. Y tú te puedes imaginar, aunque otra cosa que no tenemos que olvidar, y por eso estoy diciendo, la historia misma de la humanidad es de migrantes. O sea, nosotros vemos la historia de la humanidad y siempre se han formado a través de migraciones. El mismo origen de las Américas
todo lo vemos a través de la migración, pero creo que han tenido subidas y bajadas y han tenido diferencias en cuanto a la manera de abordar. El problema que tenemos ahora y en el cual estamos abordando el tema es el impacto que tiene en seguridad y defensa. ¿Por qué? Caso Venezuela. El hecho, y como muy bien John lo estaba mencionando, el hecho que evidentemente los mismos venezolanos, digo, del régimen, están aprovechando estas inmigraciones para poder tener cómo poder hacer cierto tipo de inteligencia, cierto tipo de seguimiento, cierto tipo de infiltración, que en el caso de Venezuela, no tengo la menor duda, y probablemente yo me podrá decir que sí o no, no tengo la menor duda que el interés geopolítico, geoestratégico o el que ustedes se puedan imaginar de Venezuela es poder tener a un Petro de presidente en Colombia. Entonces, no tengo la menor duda porque eso le facilitaría la subsistencia. Digo, eso le facilitaría la subsistencia a un régimen que está cada vez más desgastado y digo, que se le ha ido de las manos a todo mundo. Entonces, creo yo que el problema no es simplemente estos flujos migratorios. Voy a poner un ejemplo. Hace la semana pasada entre la frontera Guatemala-México hay 229 congoleños detenidos exigiendo que se les devolvieran sus papeles. Ustedes se pueden imaginar 229 congoleños en la frontera entre Guatemala y México. La visión, la preocupación, el riesgo que ve los Estados Unidos a eso es justamente que así como aparecen congoleños, aparezcan cualquier otra serie, no solo ya de yihadistas, sino del mismo régimen venezolano que puedan querer y puede darse entendiendo el número tan grande de inmigrantes que entran a los Estados Unidos. O sea, los números, cuando uno los mira, o sea, cuando uno dice, mire, han detenido a más de 560,000 en la frontera que no les permiten entrar. Súmale por 2 que esos que han podido entrar. Los que agarran es un número y los que entran es otro número. Y el tema último, rápido. Creo yo que el tema de usar a las Fuerzas Armadas en temas migratorios viene al hecho del rebase que tienen las fuerzas que se tienen que dedicar para eso. O sea, el hecho que México, por ejemplo, haya creado una Guardia Nacional en medio de toda una serie de policías, 1,000 y pico de policías desde locales hasta la federal, que desaparezca la federal y las Fuerzas Armadas, nos pone en evidencia que hay preocupaciones respecto a qué podemos estar haciendo en medio de Fuerzas Armadas y de policía. Y es lo que en algún momento algunos países, Guatemala, El Salvador y Honduras lo han hecho, es poner a resguardo de las fronteras a las Fuerzas Armadas. Gracias, Guillermo. Nos queda muy poco tiempo, así que me gustaría que en 2-3 minutos, Tere, Sandra, John, finalmente Guillermo, hacer una reflexión final y englobar primero su punto de vista con respecto a los roles de las Fuerzas Armadas en el tema que estaba tocando Guillermo y finalmente un concepto final para poder terminar. Se nos pasó volando el tiempo, llevamos la hora que habíamos previsto y así poder pasarle posteriormente a Arturo el mando de este conversatorio. Por favor, Tere. El tema de las Fuerzas Armadas. Les comentaba hace un rato, el gobernador de Tamaulipas hablaba de que la Guardia Nacional no estaba sirviendo en ese estado limítrofe con Estados Unidos en términos prácticos para ayudarle a lo que se supone para lo que estaba hecha, que era ayudar a enfrentar los retos de la seguridad pública. Pero además no hay una capacitación, es decir, tienes una estructura en donde lo único que hiciste fue trasladar a gente que tiene una formación de la Policía Federal, las diferentes divisiones que existían, que el centro era más seguridad ciudadana, aunque sean labores también de inteligencia, sean cosas muy importantes, y los trasladas a quienes, y los sumas con quienes tienen una formación para la seguridad y la defensa nacional, que el centro no es el ciudadano, y los pones a operar en una lógica en donde no tienen clara ni la coordinación entre ellos y mucho menos con las autoridades locales, y eso está generando un cóctel muy extraño que sigue debilitando nuestra naturaleza local. Les pongo un ejemplo. El subsecretario de Gobernación hace unos días fue puesto en evidencia porque se mencionó la secretaria de Gobernación de México. Dijo que estaba sentado teniendo reuniones
con gente que se presumía eran autodefensas o de grupos de la delincuencia organizada. Y hubo una revolución en México porque dijimos, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo desde instancias oficiales? Es decir, hay una falta de claridad en la operación del territorio que tiene que ver, creo que con una falta de entendimiento del contexto de nuestros retos como región, pero también los retos nacionales. México ha estado desmontando sistemáticamente, y escuchaba al coronel Marulanda con mucha preocupación porque decía, las áreas de inteligencia en México se han estado desmontando las áreas de inteligencia, es decir, incluso las que estaban en las embajadas en todo el mundo, incluso a nivel nacional. Qué preocupación para todos el no saber con estos números, con estas cifras, qué es lo que realmente está pasando, porque hay un desprecio, parece, por la información, por la estadística, pero también hay un desprecio a la hora de tratar de sumar, de integrar institucionalidad, de generar protocolos que nos sirvan, sí, para lo local, pero también pensando en estos retos que ahora tenemos, los datos que daba Guillermo de lo que ocurre en nuestra frontera sur, la crisis que estamos viviendo también en la frontera norte, la falta de capacidad de responder y defender a los nuestros, y cómo entender este tránsito que se ha complicado tanto, que está generando también un discurso de odio que yo no había visto antes en México respecto de Centroamérica. Sabíamos que estaban pasando cosas muy complicadas, que estábamos viviendo retos muy profundos en el norte, que no nos gusta que toquen a nuestros mexicanos, pero no entendemos luego el trato que estamos dando a la frontera sur, y esto hace mucho más complejo lo que está viviendo. Yo creo que necesitamos replantear qué tipo de política pública y gente en el territorio nos va a ayudar a llevar todo este tema de migración, además de los retos locales que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Gracias, Tere. Con respecto a las Fuerzas Armadas, normalmente uno entiende que los procesos migratorios ocurren a través de los pasos habilitados, a través de fronteras que están establecidas, con sistemas de migración, aduana, etc. Pero lo que está ocurriendo en los países con este desborde es que están pasando por lugares no habilitados, como decía Guillermo, difícilmente van a pasar por la selva amazónica o del norte del Brasil. Sin embargo, por ejemplo, en Chile están pasando por lugares, incluso sectores minados en la frontera norte, donde el crimen organizado a través de la trata de personas está haciendo su agosto. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿dónde puede estar funcionando el límite de las funciones policiales en el resguardo de la frontera con respecto a las fuerzas militares que tendrán que cooperar, me imagino yo, con tecnologías, con aparatos de visión, de escucha, que permita coayudar al proceso de control migratorio? Sandra. Felipe, Teresa, sí, estaba escuchando a Teresa y me deja planteada una situación. Mira, yo no soy analista militar, yo soy periodista, lo que sí he hecho un seguimiento muy cercano a toda esta situación de migración que se viene presentando. Me preocupa que en países que están tan desbordados como México, donde Teresa definitivamente planteaba una inconformidad frente al papel que vienen cumpliendo las fuerzas militares o que las pusieron a cumplir con el tema de migración. Y en el caso de Colombia, donde hay, digamos, un ataque permanente contra esa buena institución, contra ese buen nombre, contra ese ejército que ha sido letal cuando hemos necesitado que sea letal para proteger la seguridad de los colombianos, y también han sido héroes cuando hemos necesitado como colombianos que nos protejan y que estén ahí en momentos de crisis. Pues yo creo que lo primero aquí en Colombia es respaldar el Ejército Nacional, pero luego cuando veo que todos estos países están viviendo la misma crisis, me viene una pregunta y es, no sé si se requiere que las fuerzas militares tengan o vayan a hacer el propósito de unirse en una coalición en esas fronteras, especialmente donde se están viviendo estas situaciones tan complejas. Lo digo por lo siguiente, en el caso de Colombia y Venezuela, ya hemos escuchado varios diagnósticos de lo que se está viviendo en la frontera, de lo que se sigue viviendo incluso al interior de las ciudades. La trata de personas no solo cuando se pasa de un país a otro por territorios agrestes, por las llamadas fronteras mortales, como les he dicho yo en varios análisis, sino que también dentro de las mismas ciudades empezamos a ver fenómenos tan crueles como, por ejemplo, que se están alquilando niños para la mendicidad. Y cuando vemos esto,
pues decimos, es que esto no sería un problema de las fuerzas militares, porque el ejército no está hecho para eso, para ir recorriendo las calles y decir, señora, este niño de verdad es suyo o usted lo está alquilando para pedir limosna. Entonces también es como saber identificar para qué están hechos nuestros ejércitos, para qué están hechas nuestras fuerzas militares, darles esa dignidad. En los papeles, digamos, que se requiera pensar incluso en una coalición internacional de estos países que están afectados, pero en el interior de las calles también debe haber un compromiso de seguridad ciudadana. Es decir, yo como ciudadana voy por la calle, veo en un semáforo una señora, 4 niños, embarazada, 3 hombres la acompañan, veo que trata mal los niños, que además los pone a pedir dinero y que los insulta si no les dan dinero. Esto lo tengo que reportar, mi deber como ciudadana es reportarlo al número de emergencias, que todas las ciudades tienen número de emergencias o número de policía. Y también estar, digamos, atenta a diferenciarlo, porque no podemos decir todos los que se paran con niños en los semáforos están alquilando niños para la mendicidad, saberlo diferenciar, y ahí se tiene que tener un ojo clínico y hay digamos que 4 alertas cruciales para uno como ciudadano darse cuenta si de verdad se está enfrentando a un presunto caso de alquiler de niños para mendicidad o si de verdad son niños con sus padres que se la están guerreando y la están luchando. Lo primero es que los niños estén despiertos, porque se ha dado una investigación en la que incluso se evidencia cómo duermen a los niños de 2 años, de 1 año, que son bastante inquietos y lo que hacen es que les dan medicamentos para que no molesten, digo en comillas esto, poder estar ahí horas y horas con ellos y explotarlos, porque es lo que hacen. Segundo, si usted está viendo que el niño no está despierto, que lo están tratando mal, que hay muchísimas personas adultas alrededor de esos niños. No es normal, porque aunque sean familias que se están buscando acompañarse o apoyarse en un semáforo para pedir dinero, es muy anormal cuando hay muchos adultos. Entonces, que los traten bien, que haya un trato digno, que estén despiertos. Si usted ve una situación sospechosa, es muy importante que inmediatamente avise a las autoridades. Esas, digamos que serían como a grosso modo las alertas que yo daría, y mi reflexión como colombiana, como periodista, no como analista militar, pero humildemente como esa ciudadana que quiere que en su país se respete a su ejército, que en su continente se le baje esa alerta hemisférica, esa amenaza hemisférica que representa esta crisis de migración, y como ciudadana que también quiere que los niños no sean víctimas ni de explotación, ni de trata de personas, ni de alquiler para la mendicidad. Esa sería como mi última humilde opinión. Gracias, Sandra. John, por favor, una reflexión final de un par de minutos para dar cumplimiento a los tiempos que estamos considerados para este conversatorio. Gracias, John. Al tiro, mi general. Mire, no, yo diría que la crisis migratoria relacionada con seguridad en Centroamérica y México se reduce a que Estados Unidos tiene el temor válido de que en ese tráfico se cuelen extremistas que puedan adelantar atentados serios terroristas allá en su propio territorio. Y esa es la principal preocupación y es la que guía una cantidad de decisiones que se toman más allá de las humanitarias y todo lo demás. Es el miedo de la seguridad, tener la seguridad interna, en el caso de Centroamérica y México. En el caso de Sudamérica y de Colombia es un poco más complejo, Lo que yo estoy viendo es que las fronteras se están borrando de facto y que las autoridades de seguridad, llámese policiales o militares, no están siendo capaces de controlar algo que es un hecho, y es que la frontera ahora es una sopa. No se sabe, en la frontera colombo-venezolana, está muy complicado, y eso puede derivar en un reacomodo territorial que generaría un verdadero conflicto. Y a mí me preocupa que los gobiernos, los políticos del gobierno, estén reacomodando las fuerzas militares, no con sus tareas y los medios adecuados, sino con una concepción política diferente. Eso de cambiar el ejército y la policía tradicional, operante o no operante, por milicias o por guardias nacionales, es típico de los gobiernos socialistas. Y ahí estamos viendo los resultados, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Entonces, para mí, el repensar la función y el diseño de las fuerzas militares con miras al fenómeno de la inmigración ilegal es urgente y muy importante.
Muchas gracias, John. Guillermo, para terminar, tus palabras. Gracias, Felipe. Creo yo que el tema deja mucho para discutir. El tema presenta suficientes desafíos para que nosotros podamos entender el impacto migratorio en los temas de seguridad y defensa. Tiene muchas vertientes, realmente tiene muchas vertientes, porque seguimos todavía con modelos de hace 20 años, 30 años, no terminamos de ordenarnos, terminamos teniendo mucho presente para poder pensar en futuro, como dijo Tere. O sea, yo lo puse hace muy poco en mis redes sociales. El problema para los analistas es que se produce demasiado presente para poder pensar en el futuro. El problema es que en algún momento, cuando no pensamos en el futuro, es cuál es el impacto que tienen temas, por ejemplo, el tema migratorio, en el diseño mismo de fuerzas, abro paréntesis, armadas y de policías al futuro cercano, por poner el tema que nos compete ahora. Lo está teniendo no solo las Américas. En el caso de los Estados Unidos no tiene ningún problema, porque ellos saben muy bien, incluso en algún momento el presidente Trump mandó a la Guardia Nacional, que es una manera en que los mismos estados pueden llevar fuerzas armadas a la frontera. Pero vemos también el tema en Europa. Hay mucha presencia militar en el tema migratorio cuando tienen que ver sobre todo en el tema de mar. Entonces creo que lo que nos deja este conversatorio es un desafío mismo a pensar en el futuro cercano, y creo que el Security College está haciendo este esfuerzo a que veamos cómo los desafíos que estamos viviendo ahora demandan que empecemos a ver modelos que verdaderamente respondan a fuerzas que los estados necesiten para enfrentar esos nuevos desafíos. Gracias, Guillermo. Bueno, durante prácticamente un poco más de una hora y cuarto, hemos hecho una revisión, en primer lugar, con unas cifras, la realidad en cifras que yo di a conocer al inicio como una introducción sobre el fenómeno de migraciones. Estas cifras siempre están evolucionando, obviamente. La última información la pueden tener los propios países, pero son las cifras que ACNUR de Naciones Unidas son las que presenta, y normalmente son las de las últimas mediciones, año 2018, y probablemente han evolucionado hasta la fecha. Posteriormente vimos cuál es la realidad en cada país, y más que eso vimos la percepción de la realidad, cómo percibe cada país los fenómenos migratorios que estamos viviendo en América Latina, para finalmente ver cuáles fueron los impactos de esta realidad en la seguridad y defensa, que es el tema que nos convoca normalmente en estos conversatorios, la importancia del tema de seguridad y de la defensa. Y también vimos, de alguna manera, el rol que deberían tener las Fuerzas Armadas, o que tienen las Fuerzas Armadas en esta situación tan dramática que es la migración forzada, el desplazamiento forzado de personas desde sus lugares de origen. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Tere, a Sandra, a John, a Guillermo, por sus opiniones. Creo que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, esto permite la reflexión, permite la discusión, opiniones de distintas perspectivas que permiten de alguna manera generar el debate y el conocimiento en temas que son tan importantes, y que a partir de esta contribución permita a futuro ir generando las condiciones de ir mejorando en todas estas situaciones que se están viviendo. Quiero aprovechar a agradecer también, como siempre, a Arturo por la oportunidad que nos dan de discutir estos temas, y al Security College, que nos da la plataforma, nos da el tiempo y las posibilidades de contribuir a temas tan relevantes para la región como es la seguridad y defensa. Desde acá, desde Chile, me despido y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad con un tema tan importante y tan relevante para nuestra región como el que hemos tocado el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Arturo, te paso el mando del conversatorio. Ok, muchas gracias a los participantes en este conversatorio. Bastante interesante que se trató las migraciones en América Latina, su impacto en la seguridad y defensa. Como he estado escuchando atentamente a los panelistas, porque este es un espacio para ustedes en realidad, y para los diferentes grupos y equipos que tiene el Security College,
en que sus profesionales, sean estos civiles o militares, están aportando y contribuyendo a la seguridad y defensa hemisférica de nuestra región, como asimismo a lo que es la seguridad ciudadana y a la protección civil. No obstante, a lo que ustedes conversaron y lo que se analizó en este panel, el Security College siempre ha planteado de que se habla mucho de prevención, pero como quedó claramente establecido, y ustedes bien así lo manifestaron, estamos por la anticipación en el Security College, porque la prevención es cuando ya sabemos lo que está pasando, cuando ya tenemos el problema encima, creamos la etapa de prevención. Tenemos que ir, como bien dijeron todos ustedes, anticipándonos, viendo a futuro, o sea, avanzando un par de años más porque estamos muy llenos de presente, como bien se repitió muchas veces. Entonces, el trabajo que tenemos de ahora en adelante, sean esto, está como todo enlazado, está como todo integrado. Ya la seguridad y defensa, que se veía un problema propio de las Fuerzas Armadas, ya es un problema de la comunidad entera, ¿ya? Ya la policía tiene que actuar interconectadamente con las Fuerzas Armadas. La policía no da abasto en ningún país prácticamente para contener las nuevas modalidades y los nuevos fenómenos de delincuencia y de criminalidad que trae consigo también toda esta corriente migratoria. Si bien es cierto, es un gran aporte porque vienen muchos profesionales y ahí hay una pérdida para los países de los cuales los profesionales están saliendo, y una ganancia para aquellos países que lo están recibiendo. Como bien decían ustedes, hay países que están con mejores, ¿cierto?, instancias de desarrollo y de progreso, y esas mentes brillantes de un país las capta el otro. Hay toda una serie de causas y efectos que se produce con este tipo de corrientes migratorias, pero también tenemos el deber como Security College, como entidad académica profesional en temas de seguridad y defensa, en ofrecer a la comunidad una instancia de preparación a todo nivel, a nivel gobierno, a nivel civil, a nivel Fuerzas Armadas, a nivel policial, sobre temas tan relevantes como estos. Es así que en el Security College estamos diseñando algunos programas de seguridad y defensa que van a ir orientados, ¿cierto?, en un tiempo muy próximo, a capacitar a integrantes de las Fuerzas Armadas de los diferentes gobiernos, como a capacitar a personeros de gobierno, porque aquí hay un problema que se suscita también en las entidades que están en forma permanente, como son las Fuerzas Armadas, como son las policías, pero hay un problema con la parte política, que es muy cambiante, que es muy inestable, y que no tienen conocimiento de este tipo de problemas. Entonces se crea un grave vacío, una brecha muy grande en lo que se está tratando de hacer para las instituciones que están permanentes, que son permanentes del Estado, con aquellas personas que llegan a cumplir solamente funciones políticas por un par de tiempo, que no les importa realmente este problema, porque digámoslo es así, no les importa el problema. Ellos ven la parte política y la parte que les interesa en el aspecto, e inclusive económico, ¿ya? Para sus personas, no para la comunidad entera. Lamentablemente es así. Entonces, va a haber un rediseño de las fuerzas del futuro, como se está hablando desde el Security College, ya se comenzó a hablar de hace bastante tiempo atrás, y con Guillermo y con el personal, ¿cierto?, de oficiales de Estado Mayor, generales, almirantes, coroneles, que participan con el Security College y con los especialistas civiles, en este rediseño de lo que tendría que ser las Fuerzas Armadas, como también la participación de la seguridad y defensa, como también el nuevo rediseño que nos llama a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ya no es lo mismo, viene todo interconectado. El problema migración, frontera, seguridad ciudadana, protección civil, seguridad y defensa. ¿Cómo existen países en que las Fuerzas Armadas están en déficit de personal? Porque también la gente no quiere participar en actividades con las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una ponencia que dice, oye, pero entonces los migrantes
que son legalmente, que están legalmente en un país, pueden integrarse a estas Fuerzas Armadas. Y ahí se crea el conflicto de la nacionalidad y del espíritu y patriótico y todo lo que trae consigo eso. Desde ese punto de vista, estamos creando estos programas especiales que pensamos lanzarlo ya al 2020 y con la guía y conducción de por supuesto, los altos mandos del Security College, para que la ciudadanía y nuestra región pueda tener de primera mano la capacitación del futuro. O sea, ya no se puede repetir lo mismo que estamos haciendo todo el tiempo, van a haber cambios muy profundos. Eso es un poco la idea de estos conversatorios, esa es la idea que también gentilmente nos ha estado apoyando el señor general don Felipe Arancibia Clavel desde Chile, en conformar estos equipos y estos conversatorios de debate para que las distintas visiones y las distintas profesiones puedan dar su opinión sobre temas relevantes para la seguridad y defensa hemisférica. Les agradezco a todos ustedes la participación y nos vemos en un próximo conversatorio con el Security College. Muchas gracias. Hasta pronto.